Va a haber transaccional. Perfecto. Pasamos al siguiente punto, que es la proposición no de ley relativa al reconocimiento y sensibilización de la ciudadanía sobre la memoria del Holocausto gitano del Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra la señora Ramón. Muchas gracias, presidente. El Grupo Socialista traemos esta tarde esta proposición no de ley a esta comisión porque somos conscientes que durante muchos años los gitanos fueron sometidos en toda Europa bajo el nazismo a una política de persecución y exterminio. Miles de gitanos fueron encarcelados y torturados y asesinados entre 1933 y 1945. No hubo, tras la derrota de Hitler, una condena ni toma de conciencia similar a la que pasó con el pueblo judío para el caso gitano, cuyo genocidio ha sido negado y olvidado sistemáticamente. Gracias a las sucesivas campañas lanzadas por las entidades gitanas de toda Europa, el 15 de abril de 2015, el Parlamento Europeo reconoció en Bruselas el genocidio gitano que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. El Parlamento Europeo pide en su resolución a los Estados miembros que oficialicen ese reconocimiento y apliquen de manera efectiva la Directiva 2000/43 del Consejo de 29 de junio relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico. Pero lo primero que considero que hay que aclarar es qué entendemos por genocidio. La palabra genocidio viene de una palabra griega que significa pueblo y de otra palabra latina que significa matar, o sea, matar a un pueblo. Esa palabra la inventó un jurista polaco de familia judía, Rafael Lemkin, impresionado por los asesinatos de miles de armenios en el Imperio turco. Pero fue en 1948 cuando se adoptó por la ONU la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En esa convención se entiende por genocidio cualquiera de estos actos: matar a los miembros de un grupo, someterlos a condiciones de vida que les lleven a su destrucción, medidas para esterilizar e impedir nacimientos, traslado por la fuerza de niños o niñas entregándoles a otro grupo étnico para que pierdan la referencia a su propia cultura. Y eso fue exactamente lo que pasó con los judíos y los gitanos cuando Hitler se propuso conquistar toda Europa, arrasando y destruyendo a todos sus pueblos, a la vez que iba conquistando durante la Segunda Guerra Mundial en su expansión hacia el este. Para los judíos y los gitanos se puso en marcha una política destructiva de los que consideraban una raza inferiores y llegaron a la conclusión que para mantener la pureza de la raza aria que tenía como misión conquistar el mundo, lo mejor era borrar a esas razas inferiores de la faz de la tierra. ¿Cómo se llevó a cabo este genocidio? Pues lo primero que hicieron fue identificarlos con un censo racial. Luego los reagruparon. Los primeros centros de reagrupamiento estaban cerca de ciudades como Colonia, Berlín o Frankfurt. Entonces se iniciaron las esterilizaciones sistemáticas. Luego deportaron a los gitanos a los campos de internamiento de trabajo forzado, donde morían de agotamiento, de hambre, de enfermedad. Y luego ya se aceleraron las deportaciones y fueron llevados directamente a campos de exterminio. El más emblemático de estos campos es el de Auschwitz, donde además se creó un campo especial para las familias gitanas. Es digna de resaltar la resistencia del pueblo gitano. En otros territorios, como por ejemplo los territorios soviéticos, más al este como Ucrania, Bielorrusia o Rusia, mandaban unidades móviles que los asesinaban en los bosques y en las cunetas. En Rumanía los deportaron donde morían de hambre. Así exterminaron unos 500.000 gitanos. El mapa de los campos es terrorífico, sabiendo lo que ahí sucedió. Y es así como en algunos países como Chequia, Alemania o Austria, el 90% de los gitanos y gitanas desaparecieron. El genocidio gitano es un tema histórico y, como tal, es importante que el pueblo gitano de toda Europa conozca esta historia, su historia, y esta pueda ser transmitida a los más jóvenes para que esto no ocurra nunca más, ni aquí, ni en Alemania, ni en Rumanía, ni en ningún otro sitio. También es un tema de reafirmación de la dignidad de los gitanos y gitanas que han sabido superar todas estas persecuciones históricas, sean Roma, Sintes, Manuse, a lo largo y ancho de toda Europa. Pero también es un tema de conciencia, porque fue tan salvaje que las heridas siguen abiertas
y hay sobrevivientes gitanos de aquel drama que están esperando aún que se les haga justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ramón. Para defender sus enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea, la señora Marcello. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Como inicio de mi intervención, nuestro Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podemos en Marea, sí que queremos dejar claro que nos sorprende que una PNL de este calado, que trata sobre el reconocimiento del pueblo gitano, sobre el genocidio al que fue sometido en la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, por Raimós, que es como realmente le llama el pueblo gitano a este hecho histórico, sea presentada y debatida en esta comisión, en la de Servicios Sociales y no en la de Justicia. Se trata la tarea de luchar contra el antigitanismo no es una tarea propia de los servicios sociales, no porque lo digamos nosotras, sino porque la propia recomendación de la Política General número 13 de la Comisión Europea sobre la lucha contra el antigitanismo y la discriminación contra los romaníes establece que antigitanismo es una forma específica de racismo, una ideología basada en la superioridad racial, una forma de deshumanización, de racismo institucional, alimentado por una discriminación histórica, que se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso del miedo, la explotación y la discriminación de su forma más flagrante. Es una forma de racismo que particularmente persiste, violenta, recurrente y banalizada, y que es necesario combatirlo a todos los niveles y a todos los medios. Por lo tanto, el reconocimiento institucional del Porraimós debería de ser tratado en la Comisión de Justicia, porque las personas pertenecientes a esta cultura no se enfrentaron al genocidio por su pobreza, por su falta de recursos o por su marginalidad en sí. Se enfrentaron a un genocidio por su pertenencia cultural y es una cuestión de justicia que debe ser tratada en los espacios coherentes con el resto de los reconocimientos de la memoria histórica. Más bien, tanto la discriminación y las violencias históricas contra las familias romaníes y calis por su negación institucional constituyen a su marginalidad institucional exclusivamente por su pertenencia a una cultura y de género. Y por ello, tratar el reconocimiento de esta memoria histórica en la Comisión de Servicios Sociales en lugar de la de Justicia, a nuestro juicio, nos parece ya antigitanismo en sí mismo, porque excluye a las personas romaníes y calís de obtener reconocimientos legales con las compensaciones correspondientes. Discrepamos del grupo proponente cuando basan su proposición no de ley en solicitar el reconocimiento del día 2 de agosto como fecha de conmemoración del genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial, basándose en la resolución del Parlamento Europeo del 15 de abril del 2015. Parece que desconocen que hay una recomendación posterior, la del 25 de octubre del 2017. Por ello, realizamos una enmienda de modificación que esperamos que sea aceptada. También hemos realizado y presentado diferentes enmiendas que creemos que complementan la PNL que plantea el Grupo Socialista, que va en la línea de la necesidad de formación voluntaria de todos los funcionarios y funcionarias sobre el Porraimós, de cara a poner en valor lo dispuesto en la ya resolución citada anteriormente. Creemos que es necesario condenar la negación del Porraimós en todos los niveles y en todos los medios de comunicación social, que estos refuerzan directamente el antigitanismo. Creemos que es necesario que todas estas medidas se valoren. Vemos que es necesario que todas estas medidas, que a nuestro juicio son de vital importancia, tanto el diseño como la ejecución, el seguimiento y la evaluación, se han llevado a cabo por personas y organizaciones expertas de la sociedad civil pertenecientes a las culturas roma y cali y especializadas en el reconocimiento de la memoria histórica, con especial atención sobre el Porraimós. Y para tratar el Porraimós creemos que es necesario hacerlo de una perspectiva de género. Es de justicia reconocer que la persecución del pueblo gitano empezó mucho antes que la llegada de los nazis al poder, con las ya conocidas leyes como contra la plaga gitana. Más tarde, la vigilancia ya se volvió específica y permanente, y se continuó con la esterilización, usando a las mujeres judías y gitanas para experimentos de esterilización y otros experimentos humanos inmorales, y se llegó incluso a la prohibición entre matrimonios mixtos. Creemos también que es necesario aportar un relato de resistencia que supere tanto al victimismo. Al pesar de la barbarie que sufrieron estas personas, las familias romaníes consiguieron llevar a cabo diferentes actos de resistencia, como desbaratar la vigilancia de los nazis, llevando incluso mensajes y ayudas a fugitivos. El más importante tuvo lugar la noche del 22 de agosto de 1944. Se le llama la Noche de los Gitanos. 2.897 mujeres, niños y personas mayores romaníes que quedaban todavía en el denominado campo de los gitanos de Auschwitz, se lanzaron a la rebelión sabiendo que tenían una muerte segura. Por lo tanto, apostamos también que, según los estudios y las publicaciones, según lo que nos plantean en la proposición de ley, no fueron 500.000 personas muertas, como dice la PNL, sino que fueron más de 1.500.000 gitanos que han sido
muertos en todo este proceso. Y para concluir, creemos que la discriminación y los perjuicios contra los gitanos y las gitanas no desaparecieron con el nazismo. Lo vemos hoy en día en el acceso a los derechos económicos, sociales, políticos y culturales, a los derechos de las mujeres, sobre todo. Lo vemos en el funcionamiento de las autoridades políticas e institucionales de todas las esferas, en los medios de comunicación y en las propias relaciones sociales. Recordar el porraísmo es una forma crucial de luchar contra el antigitanismo. Significa comprometerse a valorar al ser humano, su dignidad y sus derechos. Pero no basta solo con recordar, señorías. Debe hacerse elaborando leyes que protejan la dignidad y los derechos humanos. Finalizando ya, señor presidente, simplemente decir di que ni bastar, que significa mirar y no olvidar. Por lo tanto, señorías, miremos pero no olvidemos. Gracias, señora Marcello. Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Heredia. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. A partir del año 2015, el Parlamento Europeo declaró el 2 de agosto como la fecha de homenaje al Holocausto gitano. Aquí en España lo conocemos como Samudaripen. Durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que muchísimos gitanos, 500.000 de gitanos, esas son las cifras que tenemos los gitanos españoles, perdieron su vida. Y se eligió esta fecha, ese 2 de agosto, porque exactamente ese día se produjo una matanza de más de 4.000 gitanos en un campo de concentración como fue el de Auschwitz. Desde ese mismo 2015, el Gobierno de España del Partido Popular, a través de sus ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, rinde un sentido homenaje oficial y conmemora a finales de cada julio estos hechos. Este evento se organiza en la sede del Paseo del Prado, gracias a la inestimable colaboración del Consejo Estatal del Pueblo Gitano y de las entidades gitanas que vienen de toda España, sin olvidarme de los responsables y funcionarios también que participan del Ministerio. En él se rinde un sentido recuerdo a los gitanos perseguidos, maltratados y, sobre todo, asesinados a lo largo de la historia, no solamente en la Segunda Guerra Mundial. También se suman a esto, pues, todo lo que pasó también en España, específicamente en el reinado de Fernando VI en 1749, donde incluso se llegó a dictar una orden en España para la prisión general de gitanos, un acontecimiento que se reconoce y se conoce como la Gran Redada, donde se encarcelaron hasta de 10.000 a 12.000 gitanos en nuestro país y que estuvieron en prisión hasta 1765. También no podemos olvidar los abusos que se han producido durante la Guerra Civil y después, durante la dictadura, incluso muy cercanos a nuestras familias, ¿no? Por eso celebro que el Partido Socialista y que otros partidos pues, se sumen después de 3 años a esta conmemoración, que ya venimos celebrando y venimos participando desde el Partido Popular, sobre todo los que participamos en ese evento tan simbólico a finales de julio. Y la verdad es que, como ya digo, no reconozco que sea un hecho ignorado y silenciado por la sociedad, porque se vienen denunciando, como ya digo, desde hace bastantes años, no solamente con este evento. Hemos avanzado, también tenemos que reconocerlo. No podemos ser los que siempre nos quedemos atrás de reconocer lo nuestro. Hemos avanzado también mucho durante estos 40 años. Somos un ejemplo como país. España es un ejemplo para muchos países de la Unión Europea. Y eso tampoco lo podemos olvidar, porque a algunos parece que nos cuesta reconocer las cosas buenas que tiene nuestro país. Y eso tenemos que reivindicarlo así. Por todo esto, la iniciativa nos parece en principio bien. Tenemos algunos matices, por eso hemos presentado esta enmienda. Estamos de acuerdo en reconocer, pero también tenemos que decir que bueno, pues se ha financiado a lo largo de estos años a través de, por ejemplo, programas como el IRPF, campañas, actos, publicaciones y revistas que hablan del Holocausto y de todo lo que supuso el daño que se hizo a través del Samudaripen. En el apartado tercero también tenemos una enmienda, creemos que importante, porque se copia una propuesta que ya hizo el Partido Popular en septiembre sobre la educación. Para nosotros, los gitanos, es básico que dentro de la historia de España también se contemple una reseña amplia de lo que es el paso del pueblo gitano por nuestro país. Y, por lo tanto, es importantísimo que nuestros niños se sientan reconocidos, que cuando se hable de historia en una escuela, el niño gitanito escuche que él también es tan importante como su compañero, ¿eh? Y por eso lo presentó el Partido Popular, como ya digo, en septiembre, y lo hemos contemplado en nuestra enmienda. No vemos bien algunas de las enmiendas que ha presentado Podemos, tenemos que decirlo así, porque creo que desvirtúa
la propuesta del Grupo Socialista. Yo creo que si Podemos lo que quiere es hacer una serie de aportaciones que no vienen al caso, porque aquí estamos reconociendo el 2 de agosto, estamos reconociendo el Samudaripen. Si quiere hacer otro tipo de cosas, como hacer aportaciones sobre investigación, formación, yo creo que lo que esto cabe es para hacer una PNL nueva. Y a eso es lo que se tienen también que dedicar, no solamente a hacer aportaciones y desvirtuar las propuestas de otros, sino que yo creo que ya a lo largo de la legislatura todavía no han presentado desde su grupo ninguna iniciativa sobre el pueblo gitano, al menos no la hemos debatido hasta ahora, y yo creo que le invito a que se sumen a trabajar en este sentido para, ya digo, no desvirtuar las propuestas de otros. Y ya para ir finalizando, señor presidente, me gustaría hacer una reflexión general. Visité hace tan solo un mes la provincia de Castellón, en Valencia, y el presidente de la asociación más importante que hay en Castellón, que es el señor, bueno, yo le digo el tío Enrique Jiménez, me trasladó una petición para esta Cámara y me decía que los niños gitanos están muy discriminados en temas de educación porque se les está sesgando, se les está obligando a hablar en valenciano. Y ellos tienen su lengua materna, que aparte de ser o la castellana o la gitana... Tiene que concluir ya, señora Heredia. Pues simplemente decirle eso, que se les están poniendo barreras a los niños gitanos, obligándolos a hablar en la lengua materna y les obligan al fracaso escolar. Por eso también esa petición desde la Asociación Puyal. Para fijar la posición de los grupos no enmendantes, en primer lugar tiene la palabra el señor Oloris, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Bien, muchas gracias. No hace demasiado tiempo, la portavoz que acaba de hablar por el Partido Popular presentó una proposición no de ley. Yo le dije lo mismo que diré a la proponente del Partido Socialista. También lo ha dicho otro grupo, que este no es el espacio adecuado. Incluso situarla aquí genera un cierto elemento de estigmatización. El pueblo gitano no es un problema de servicios sociales, no lo es, ni lo ha de ser. Entre otras razones, porque lo que pone encima de la mesa esta PNL es un genocidio. Y el genocidio es la peor consecuencia del racismo. Es cuando un Estado o los Estados manipulan el racismo para destruir una comunidad. Históricamente, manipular el racismo para conveniencia de gobiernos y el Estado ha sido habitual. En Europa, muy habitual. En España, en el siglo XV, se expulsó o se obligó a ser cristianos a los judíos. En el siglo XVII, a los moriscos. Y, como bien se ha dicho, en el siglo XVIII, el marqués de la Ensenada hizo un plan aprobado por Fernando VI para exterminar tan malévola raza. El conde de Aranda, con Carlos III y Carlos IV, lo volvió a intentar. Y la historia está llena de manipulaciones políticas para esconder responsabilidades. Miren, los que hablamos y hemos tenido relación con comunidades gitanas, hemos visto su evolución, hemos hablado con las nuevas generaciones. Creemos que el Estado español, que todas las comunidades, tenemos una responsabilidad que aún no se ha cubierto. No solo desde la Comisión de Justicia. Yo pienso, desde la misma presidencia del Congreso, tendríamos que encontrar un espacio para que estas comunidades y el conjunto de partidos de esta Cámara propusiésemos este reconocimiento del sufrimiento y este reconocimiento también de la comunidad gitana como una cultura más española, pero una cultura que, como la española, tiene muchas maneras de comportarse. La comunitat gitana de Gràcia parla sempre el català,
y otras comunidades otros idiomas. Por tanto, aprovechando esta proposición no de ley, seamos más ambiciosos y que no se repita por otro grupo dentro de un año otra cosa parecida. Gracias, señor Olóriz. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Clemente, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, pues yo voy a intentar hacer una intervención con ánimo constructiva porque, en esencia, parte de los discursos que he escuchado estoy totalmente de acuerdo. Gracias al Grupo Parlamentario Socialista por traer esta iniciativa y a la señora Ramón por su exposición. Quizás sí que es verdad que coincido que, bueno, que este no es el foro adecuado, que es un tema de tanto calado que no solo es un tema de justicia. No creo que llegue, como ha dicho la compañera de Podemos, a que precisamente traerlo aquí sea antigitanismo, pero bueno, quiero aprovechar mi intervención y centrarme en la filosofía que pretende esta proposición no de ley, que, si no recuerdo mal, se presentó en la 10ª legislatura, pero ni siquiera se llegó a debatir. Yo creo que, precisamente porque tiene tanto calado, bueno, pues es cuestión de cupo y al final no queda otro sitio, pues yo agradezco que el Grupo Parlamentario Socialista lo haya traído, aunque sea aquí en Servicios Sociales. Decirle también, como anécdota, bueno, sobre la posible obsolescencia que tiene esta PNL. Bueno, pues sí, es verdad que existe una resolución posterior a la nombrada del 15 de octubre del 2015, la del 25 de octubre del 2017. Yo no creo que sea relevante el tema de cuál es la fecha a conmemorar. Veo que algunas proposiciones de la enmienda de Podemos, yo del Grupo Socialista la aceptaría o intentaría hacer una enmienda transaccional. Corregir también que es verdad que la estimación actual es más de 1,5 millones de víctimas de este terrible genocidio. Y, bueno, también decir que lo lógico es centrarse en lo que se propone, no en un tema precisamente tanto calado, que yo diría que admite hasta incluso aunque lleguemos tarde, una declaración institucional con un texto acordado entre todos los grupos. Pues decirle al compañero Olóriz que también no creo que el marqués de la Ensenada o el conde de Arganda, cuando ha dicho tratar de utilizar históricamente para intentar denostar lo malo que ha sido a lo largo de la historia el Estado español, que yo sepa, creo que no militaban en el Partido Popular, ¿vale? Voy a intentar hablar de datos concretos sobre lo que se habla, el Holocausto. La persecución del pueblo gitano sabemos que no comenzó en Alemania y durante la Segunda Guerra Mundial y sus años previos se incrementó de forma sustancial. Se promulgó la Ley de la Protección de la Sangre y el Honor, coloquialmente conocida como las Leyes de Nuremberg, y a causa de ello se prohibió el matrimonio entre ario y no ario. Los criterios que definían quién era gitano eran exactamente 2 veces más estrictos que aquellos que definían cualquier otro grupo. La segunda ley de Nuremberg, la ley de la ciudadanía del Reich, despojó la ciudadanía a las personas negras no arias. Los gitanos, así como los judíos, perdieron su derecho al voto el 7 de marzo de 1936. También se ha comentado lo de la esterilización de los gitanos, que empezó en 1933. También este año los nazis establecieron campos para encerrar gitanos en Dachau, Diessel-Treis, Marzahn y Benhausen, no solo en Auschwitz, como se ha dicho. Dicho lo cual, también daré la razón a la ponente del Partido Popular cuando habla que en la resolución del Parlamento Europeo del 15 de abril de 2015, en su recomendación 7ª, pide a los Estados miembros y a la Comisión que, a la hora de aplicar el marco europeo de estrategias nacionales de integración de los gitanos, consideren a los niños como una prioridad. O sea que yo lo que pido, aparte de que es normal, que esto es recoger un mandato del pueblo europeo, se haga el esfuerzo de que haya unanimidad y una transaccional. Gracias. Pues ahora lo veremos. Señora Ramón, a efectos de planificar las votaciones, ¿acepta enmiendas? ¿Va a haber alguna transacción? Vamos a ir viendo qué tenemos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley relativa